Moi bones a todos e a todos, e quintamos un novo programa de Alderiques de Asturias. Encontrámonos na Sagrera San Llorenzo, en Xixón, onde se celebrou justamente el campeonato de cachopos e cachopinos na Asturias. Además, vamos a esclarar que lle esto de la ley de sucesiones. Y para rematar, hubo una exposición en el antiguo Instituto Sobellanos de la Compañía Asturiana de Comedias. ¡Entamamos! Celebróse un año más el campeonato de cachopos y cachopinos de Asturias. Recollimos los testimonios de ellos protagonistas, que fue esto lo que nos contaron. Y el campeón del Campeonato Regional de Cachopos y Cachopines de Asturias en la modalidad del cachopo del 2016 es Las Tablas del Campillín. Encontrámonos con Juanjo Cima de las Tablas del Campillín, que fue el campeón de la categoría de cachopo. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias a vosotros. La verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, es un premio tremendo, ¿no? Y el cachopo ya sabes que está muy de moda ahora en Asturias y encantados de tener este premio y aprovecharlo este año y bueno, para nosotros es un lujo, la verdad. Claro, porque eso lo que falémoslo con Nacho, que tuvimos en la presentación de estos jornadas, de ese campeonato, que lo importante es que el cachopo está agarrando muchísimo prestigio en cuanto a lo que es amosar Asturias, ¿no? Sí, yo creo que sí, ahora mismo nos viene muy bien, además, ese debate de fabada, cachopo, yo creo que no hace falta, yo creo que es bueno todo lo que atraiga gente a Asturias, que nos conozcan fuera de la frontera, es fantástico, y ya lo ves que en Madrid cada vez se conoce más en todo el Mediterráneo. Nacho además está haciendo un buen trabajo de difusión, de hacer que se conozca el cachopo, ¿no? Y yo creo que es buenísimo para que la gente venga a Asturias a gastar, a conocerla, a vivirla, a comer, a pasar unos días y tenemos un potencial tremendo gastronómico que hay que explotar. Juanjo, el vuestro cachopo, ¿cómo era? Cuéntanos un poquitín cómo era la elaboración, cómo hiciste. Sí, bueno, está relleno de jamón ibérico y queso cabrales, ahí tiramos por la tierra y luego lo rebozamos en un pan especial, un panko, y te llevaba unos pimientos confitados y patatines rellenes de salsa brava y un poco de alioli. Claro. Y supongo, como bueno, ya se te han comentado desde el tercer campeonato, que para lo que lleve el propio restaurante lleve una noticia perbona, ¿no? Porque, bueno, sois conscientes que es importante que las ventas van a subir porque la gente va a decir, voy a probar este que quedó campeón. Claro, sí, además nosotros ya en el primero ganamos el pequeño, el cachopín, el año pasado llegamos a la final y este año, bueno, que ganamos el grande en otro restaurante que tenemos también, que lleva Vinoteo. Entonces sí sabemos del boom que tiene este campeonato y que la gente va a venir a Asgaya. Este fin de semana vamos a tenerlo a reventar. Claro. Sí, sí. Y ya para rematar, Juanjo, porque veíamos que bueno, la gente, la tosente saltaba de alegría, ¿no? Oye, supongo que querrás agradecer a bueno, todo el equipo que hacéis posible esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque al final yo soy un poco la cabeza visible, ¿no? Y colaboro, pero al final quien cocina mucho y todo el equipo del Estables del Campillín, los cocineros, también el equipo de Vinoteo, que lo hace muy bien y también entre todos nos ayudamos y sobre todo también a mis padres, a los dos que me apoyen muchísimo y son los que me enseñaron a la cocina y el amor por el producto asturiano, ¿no? y por esto. Entonces, para ellos, vamos, este premio sin ellos desde luego es imposible. Pues más nada, quédate la enhorabuena. Juanjo, gracias por atendernos. Gracias, enhorabuena. Campeón del Campeonato Regional de Cachopinos 2016, Cinema Paradiso Gijón. Encontrámonos ahora con Rosy y Kevin, que son de Cinema Paradiso de Xixón. Bien llegados, gracias por atender al Alderiques de Asturias. Gracias. Ganasteis este premio de cachopín, ¿qué es lo primero que supone para vosotros? Pues oye, público, porque ya en sí el concurso, ya el campeonato ya mueve gente, entonces
una vez que hayas ganado moverá más. Digo, no sé, a ver, vamos a ver, de momento ya hubo movimiento a cuenta de ello, entonces ya se nota. Kevin, ¿qué podemos contar de ese cachopín? ¿Qué hielo que tenía o Cuenta cómo lo haces. cómo lo hacía? Bueno, pues va con una cebollina de cebolla, una capina de cebolla caramelizada, un poco de mozzarella y un poco la peral. Da todo el... Con ternera asturiana buena y qué tal. Y queda muy suave, muy bien, y entonces, porque claro, los cachopos, como quien dice, siempre ya los conocemos, entonces, oye, una novedad suavina, bien. De hecho, mira, gustó. ¿Y cómo se os ocurrió el poner esos ingredientes dentro? A base de probar, dijimos, a ver, vamos a hacerlo con esto, con lo otro, 14 salieron, esto, bueno, pues aquel gustó a todos, después marchamos al concurso con esto y así está. Sí. ¿Sois conscientes que recibir este premio, el primer premio, y toda la relevancia que tiene? Y que el eso va... primer año que venimos, Claro, que digo que todo esto va a suponer el aumento de que mucha gente va a decir, quiero ir probarlo, ¿no? Sí, oye, por eso está concedido para esto, ¿no? Sí. Supongo que estaréis muy contentos, ¿no? Sí. Yo no me lo esperaba, la verdad. Sí. El primer año que participamos y ganar así. No, es que justo llegamos por la mañana y se lo decía yo a las chicas, digo yo, mira, ya llegamos hasta aquí, ya marchamos contentos. Y luego marchas con todo esto, marchas con el primer premio, o sea que, pues más nada que daros la enhorabuena y bueno, y eso, la primera vez que participáis y que lleguéis al primer premio. El año que viene vamos a por el grande. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, gracias. Encontrámonos ahora con Nacho Gancedo, el que organiza todo este evento. Nacho, ya falábamos, tuvimos agora mesmo, estamos acabantes de sentir a los campeones que lo que mostraban ye la alegría, ¿no? de conseguir ese premio y lo que supone, ¿no? Sí, felicidad. Yo la verdad que es lo más bonito de organizar todo esto, es cuando entregas estos premios y la gente tiene ese orgullo, esa satisfacción. Ya el hecho de estar aquí en la final es una satisfacción para todos, pero el que gana es, además, lo que es a nivel de ventas. Todos los años nos comentan y dices que es anunciar al ganador y empezar a sonar el teléfono del restaurante, sonar y sonar y sonar. Entonces sí, nosotros muy orgullosos de poder organizar este evento con toda esta gente, que todo el mundo se vaya contento y poco a poco intentar que la gastronomía asturiana vaya creciendo y nos ayude a crecer Asturias y a que nos sitúen por lo menos en el mapa que Asturias existe. Claro, y decías eso, aparte que cada año vais medrando el número de restaurantes que van acudiendo, eso, bueno, y una buena señal, ¿no? Sí, este año, el primer año en Asturias fueron 101 restaurantes, el año pasado 105, este año 107. Y en Madrid igual, en Madrid este año, bueno, ahora de hecho terminamos aquí, ya cogemos las maletas, los cachopos y nos vamos para Madrid, donde participan 34 restaurantes. Y en el Mediterráneo, que es la primera vez que lo hacemos, ya participan 25. Son restaurantes desde Ibiza, Mallorca, Valencia, Castellón, Cataluña, Málaga, Granada, Almería, Benidorm, bueno, ya todo, estamos poco a poco poniendo banderitas por toda España, conquistando España. Claro, lo que supongo también será para ti personalmente como, digamos, cabeza visible de todo este proyecto, el ver que cada año sumase más restaurantes y el éxito que tiene, ¿no? Para ti tiene que ser una satisfacción personal pero importante, ¿no? Sí, es fundamental. Yo además me acuerdo cuando salió toda esta idea de la guía del cachopo y demás, que no existía, que mucha gente no confiaba en el proyecto, y el hecho de poder decir, oye, ¿por qué no nos planteamos ya después de la guía hacer un campeonato de cachopos donde, pues igual que hay campeonatos de fabada o de estrellas Michelin o de un montón de cosas por España, hacer algo que sea muy nuestro y un premio que sea muy nuestro como es el cachopo? Entonces sí, es un orgullo, una satisfacción poder organizar este evento y que eso, año tras año cada vez crezca más. Y después de meteros ahora para Madrid el Mediterráneo, ya pensando en seguir organizando el asturiano, porque digamos sería como la madre de todos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, de hecho ahora el otro día hablando con un amigo que tenemos en Bruselas, nos dice, ¿por qué no hacerlo en Bruselas? Y yo, pero en Bruselas hay unos 10-12 restaurantes asturianos y un montón de gente que emigró en su momento, viven en Bruselas, entonces ¿por qué no ya, eso, pues casi nos faltaría ya cruzar el charco, hacerlo en, no sé, Nueva York o Estados Unidos, pero cuanto más se promocione, en cuantos más sitios esté el cachopo, eso, Asturias se va a conocer más y todo eso al final ayuda a que venga más gente a conocernos de fuera. Claro. Y remataría con una entruga, decíanoslo además el ganador, uno de los ganadores, que hay siempre esa eterna, digamos, engarradilla, dicen asturiano, entre lo que lle, si el cachopo, fabadas y sidra, pero quiere decir que todo suma, ¿no? Todo es nuestro. Yo digo, ¿y por qué no se puede comer una fabada de primero, un cachopo de segundo y una caja sidra para acompañar? Entonces no es ni uno es mejor y otro es peor, son productos diferentes, es como lo de Oviedo, Gijón, al final todo es Asturias y lo que hay que tirar es por lo nuestro, que haya unión entre nosotros, y la única forma que yo creo que ahí deberíamos de aprender mucho más de los vascos, los gallegos y demás, que hacen piña entre ellos
y haciendo piña entre toda Asturias es como conseguiremos ser algo importante dentro del resto de España y del mundo, dentro de la gastronomía. Pues darte más nada que la enhorabona, un año más con esta edición que como vemos cada vegada hay más gente la que se a ver a Nacho y vamos a estar soyetos un poquitín sobre todo a esta expansión, este espardimiento que estáis consiguiendo, Mediterráneo y todo eso, todo con ese sello de Asturias, ¿no? Por supuesto, no, lo que tenemos es el sello de Asturias, la palabra Asturias que suene, ¿no? Yo también quería agradeceros a vosotros que estéis aquí porque las televisiones de aquí para nosotros son muy importantes, que no siempre es Televisión Española, Telecinco, tenemos que mirar por lo nuestro y por las teles que apuestan por los asturianos, por los productos de Asturias y por las cosas que hacemos aquí. Pues más nada, Nacho, gracias, gracias. Estamos acabantes de falar con los ganadores de este campeonato asturiano de cachopos y cachopinos y con su organizador Nacho Mancedo, pero vamos a ver cómo llega el ambiente nes cocines a lo largo esta tarde, na preparación de esos platos tan asturianos. Y darreu de dir a la preparación de estos platos también tuvimos una cata que es donde se dan las puntuaciones para que después salgan de ahí los campeones en cada una de las categorías. Tuvimos, así mesmo, la oportunidad de ir a un restaurante que participaba en este campeonato para ver paso ante paso la preparación del cachopo.
Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al to presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Falamos agora col abogado Salvador Rodríguez de la Ley de Sucesiones, un tema del que la xente está muy interesado. Encontrámonos con el abogado Salvador Rodríguez. Salvador, muchísimas gracias por atender a Alderiques de Asturias. Decíamos que vamos a falar dun tema que é la lei de sucesiones. De onde viene, porque hai unha lei que hai xente que está moi preocupado, de onde viene este tema de la lei de sucesiones e de que se trata? Porque de sucesiones entendemos como que a tus familiares, los tus padres normalmente donente algo cuando mueren o lo que sea, ¿no? ¿Qué podemos contar? Bueno, la ley de sucesiones es una ley que viene del año 87, ¿no? Y una ley que se hizo ya en la democracia y en entrada a la democracia por el Partido Socialista. Y lo que se pretende con esta ley era gravar el patrimonio de las personas para poder redistribuir mejor la riqueza. Este es el fin de esta ley. Y era una ley estatal, pero fueron transfiriéndose a todas las comunidades autónomas y ahora mismo hay una ley que está transferida a todas las comunidades de España. Salvador, estamos hablando muchas veces, la gente, digamos que está muy enfoscada con este tema porque puede entenderse como una doble imposición, en este caso tributaria, ¿no? ¿Podemos entenderlo así, o no? Bueno, yo así no lo entiendo, porque lo que falla esta ley te falla esta ley que tienes que tributar o tienes que hacer una tributación por el patrimonio que tú ya tienes cuando se te incorpora a ti, ¿no? Cuando lo heredas. Sí. Este patrimonio que uno ya tiene, pues ya tributó, tu pa o toma ya tributó por él trabajando por IRPF, en el caso de las empresas por el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, y vuelve a tributar cuando tú recibes ese patrimonio de topa o de tomar. Con lo cual ya se falla una doble e incluso triple tributación y tributar varias veces por los mismos perres, por el mismo patrimonio. Claro, decíamos que estaba esto transferido a las comunidades autónomas y vamos a centrarnos en nuestro programa, centrarse en Asturias, y en esto destaca, en este caso negativamente, porque Asturias está ahí, debe ser de las pocas cosas en las que está en la pole position, en las primeras posiciones en cuanto a lo que es ese gravamen, ¿no? Lo que es ese tramo que el Estado permite que cada comunidad autónoma ponga lo que preste. En este caso Asturias está en los puestos más altos, ¿no? Eso es, Asturias es la segunda comunidad que tiene el impuesto de sucesiones más alto. Solo Andalucía está por delante de Asturias en el impuesto de sucesiones. Y esto trae como consecuencia, por ejemplo, que las renuncias en Asturias suban exponencialmente. En el año 2004 produjeronse 249 renuncias de herencias en Asturias. En el 2012 fueron 895 renuncias a herencias, y en el 2014 produjeronse 1.551 renuncias. Como vemos, más o menos sí, doblase la cantidad y además, por consecuencia de la crisis, aumentó todavía más estas renuncias a las herencias en Asturias. A las herencias, la gente lo que va medrando ese número porque, bueno, somos una sociedad viejao y la gente va renunciando a lo que los pas dicen, yo eso no puedo afrontarlo. Salvador, ¿podemos poner un ejemplo en lo que son cifras de cómo sería comparativamente? Bueno, porque decíamos, a lo primero decíamos que las comunidades autónomas tienen transferido este asunto y que tenemos Asturias en la pole position, creo que detrás de Andalucía como el gravamen más grande, pero pues hay otras que todo lo contrario y algunas que les tenemos muy apegadas a nos, ¿no? Sí, por ejemplo Cantabria tiene una bonificación del 99% como Madrid, ¿no? Y hay un informe de los asesores fiscales de España y del Consejo de Economistas, que se llama Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2016, donde ponen unos ejemplos muy buenos para entender esto muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, un paisano de 30 años que herede de sopa un patrimonio de 800.000 euros y de esos 800.000, 200.000 sean de su vivienda, en el caso de Asturias pagaría un impuesto de sucesiones de 164.000 euros. En el caso de Madrid pagaría un impuesto de sucesiones de 1.500 euros.
Y en el caso de Cantabria, que ya es la vecina más cercana que tenemos aquí, pagaría 1.200 euros. Como puedes ver, son muy extremados las diferencias de euros, ¿no?, que tiene que pagar por tener un domicilio fiscal en un sitio o por morrer en un sitio o en otro, ¿no? Claro, por eso la xente renuncia. Como siempre miramos el espejo de Europa, Salvador, la gente dirá, bueno, pero seguro que en países como Suecia, que son muy justos ellos y que son el ejemplo de todo el espejo donde mirarse, seguro que tienen un impuesto de sucesiones descomunal. ¿Cómo es la historia a nivel europeo? Bueno, a nivel europeo, pues el impuesto de sucesiones a nivel europeo tiende a desaparecer, ¿eh? Son muchos los países de Europa que eliminaron este impuesto. Por ejemplo, no existe en Luxemburgo, no existe en Suiza, no existe en la República Checa, no existe en Hungría, no existe tampoco en Austria, y el ejemplo de Suecia ya es paradigmático porque ya el ejemplo siempre que se pone de la socialdemocracia nórdica, ¿no?, Suecia. Bueno, pues este impuesto en Suecia, eliminarlo porque provocaba muchos problemas de deslocalización de empresas y de personas que marchaban o colaban del país para evitar este impuesto porque era un gravamen muy, muy grande. En todo lo contrario, el extremado, Portugal, por ejemplo, hay otro caso también, que hay un vecino nuestro y que tampoco tiene este impuesto. Sí. El caso contrario es Francia, que tiene uno de los impuestos de sucesiones más altos de Europa, y en general con todos los impuestos, ¿no? Pero es el caso contrario. O sea que en Suecia lo que descubrieron y teníanlo, quitáronlo y al quitarlo, o sea, teníanlo y al tenerlo el problema que tenían y que las empresas, la gente colaba de Suecia y al quitarlo retornaron. Exactamente. Sí, y el ejemplo que vieron. No se cuenta que les rentaba más quitar el impuesto porque atraían más empresas y quedaba la gente y tributaba en rentas, en IVA y en otro tipo de impuestos, generaba más beneficios fiscales que tener el impuesto de patrimonio, que ya digo que ya muy poco a efectos de recaudación. Por ejemplo, en España recauda muy pocos, en torno a 2.000 millones, que ya el 0,2% del PIB. Ya, recaudatoriamente falando, ya muy poco lo que genera de beneficios. Y en cambio, genera muchas cosas negativas, como son esta deslocalización de las empresas y de la gente que marche para otras comunidades para pagar menos impuestos, claro. Ese tema queríamos afondar. Quiere decir que la gente puede decir, bueno, pues estáis hablando de este impuesto, de que grava a la gente, pero que puede ser, la gente puede pensar, bueno, pues hay una cifra per grande, pero en este caso estamos hablando del Producto Interior Bruto, que es el 0,2%, es decir, de muy poca recaudación, ¿no? Y muy poca recaudación, y eso genera más inconvenientes que beneficios, ¿no? En cuanto a lo que creo que también hay una ley que la gente, estamos hablando que en Asturias por esta situación van medrando las cifras de la gente que renuncia a agarrar lo que dejen los pasos o lo que sea. ¿Qué pasa cuando va pasando a los familiares y todo el mundo porque no puede afrontar ese tema a renuncia? ¿Qué pasa con esos patrimonios? Bueno, ese patrimonio al que renuncia el heredero, cuando no queda más no hay ningún heredero y todos renuncian a este patrimonio, pasa directamente para, en este caso, la jefe tributaria del Principado de Asturias. Pasa para ser un patrimonio del Principado de Asturias, ¿no? Y es importante esto comentarlo porque el Código Civil dice en el artículo 956 que este patrimonio que pasa a las arcas públicas debe dedicarse las 2/3 partes a obras de interés social. Yo desconozco si el Principado de Asturias está haciendo esto o no está haciendo, pero yo lo que dice el Código Civil, con estas herencias que renuncien. Claro, lo que sí, diríamos rematando, Salvador, en cuanto a lo que lleva, digamos, movimiento de la gente, sí que hay de ellos movimientos que están pidiendo la supresión de este impuesto como de algo antiguo, ¿no? Como de algo que tampoco, decíamos, no supone tampoco una cifra per grande en cuanto a recaudación y cosas de este tipo, ¿no? Sí, vamos a ver, y un impuesto que tiende, yo lo que comentaba antes, ¿no? Y un impuesto que tiende a desaparecer, ¿no? Y un impuesto porque provoca más distorsión en las personas y en las empresas que beneficios, porque recauda muy poco. Entonces tiende a desaparecer o en este caso lo que se fa no se quiere terminar de que desaparezca, de eliminar la ley, sino que lo que se fa en todas las comunidades están haciendo una bonificación muy grande, del 99%, que ya prácticamente como si no existiese el impuesto, ¿no? Pero ese es el camino en el que está yendo no solo Europa, sino todo el mundo, ¿no? Lo que pasa que lo que vemos eso, por ejemplo, en el caso asturiano, Andalucía, bueno, comunidades determinadas donde el Partido Socialista que resistese más por ese, digamos, por a lo mejor espellarse en el modelo francés, puede ser. Sí, y que hay un impuesto que históricamente siempre se le atribuyó una redistribución de la riqueza, ¿no? y que agravaba la riqueza, pues, de los más ricos, ¿no? Con un interés
de redistribuir esta riqueza. Pero la realidad es que a las personas que más afecta son a las clases populares, porque los ricos tienen sistemas fiscales y ingeniería fiscal para poder eludir este tipo de impuestos, ¿no? Mediante pues, empresas, mueven su domicilio fiscal. En cambio la xente normal, el trabajador normal, esto no puede hacerlo, y son los que más se ven afectados por este impuesto. Claro, Salvador, de todas maneras, que decir, esto no es inmediato. Una persona ve, meca, va a echarme el mío pa o los míos pas este patrimonio, voy a ir a Cantabria, pero tiene que pasar un tiempo, como todos los días, claro, si no sería una trampa, ¿no? Sí, no, a ver, esto es complicado porque Hacienda esto está muy encima de estos temas. Entonces, tú cuando marches o cueles para Cantabria, por ejemplo, para mudar el domicilio social, tienes que estar, creo que son dos años domiciliado allí. Y aparte, Hacienda controla estos porque sabe que se produce esto y está vigilando si efectivamente estás viviendo allí o no estás viviendo allí. Claro, y sí. produce muchos conflictos con la agencia tributaria. Claro, lo que sí nos llama mucho la atención y el tema de cómo van medrando las renuncias, ¿no? Eso y es significativo, ya que la gente con la crisis no puede afrontar esos cifras. Pero esto no es mucho, ponía Salvador el ejemplo en antes de lo que se pagaba por pasábense de una montonera de euros a 1.200 en otros sitios, ¿no? Pero es que las diferencias son muy extremas entre tributar en una comunidad o en otra, y por ejemplo en el caso de Asturias, por esto provoca que mucha gente renuncie a la herencia, lo cual ya, a mi modo de ver, muy injusto. Pues Salvador Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos, porque bueno, abrimos esta posibilidad de consultar determinadas cosas, la ley de sucesiones, que aparte está en el Parlamento asturiano también hay discusiones con este tema, sí, escrutinios, y es interesante que nos atienda. Salvador, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Cumpliéronse 100 años de la Compañía Asturiana de Comedies. Tuvo lugar una exposición en el antiguo instituto y falemos con Sergio Huelga, uno de los encargados de la misma. Al encontrámonos el antiguo instituto de Sisión en una exposición de la Compañía Asturiana de Comedies con Sergio Huelga. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir. Estamos hablando de una exposición que vamos a ver, una exposición de los 100 años de la Compañía Asturiana de Comedies, una compañía que tiene muchísima importancia en Asturias, ¿no? Sí, bueno, celebramos la exposición porque vamos a cumplir 30 años de la Asociación Compañía Asturiana de Comedies, pero en 1920 empezó lo que se llaman compañías asturianes de comedies, con la primera que era la de Isidro Carballido. Rengarra todas las nuevas iniciativas que están surgiendo en Xixón, de literatura, de música y de teatro aficionado, y crea una compañía que lo que intenta es generar un modelo de teatro popular asturiano. Con cosas de Pachín de Melá, sobre todo, que es el autor literario más importante, uno de los que más puxancia dio a la literatura en asturiano. Cuando Isidro Carballido, que es esta persona que entama con el proyecto, marcha para la Argentina, sí, 4 o 5 años más tarde, xenérense 9 compañías asturianas. Por eso no se puede decir que la compañía asturiana tenga 100 años, sino que es este modelo de compañía asturiana que se genera con Isidro Carballido. Aparecen actrices como Aurora Sánchez, actores como Pepe Gutiérrez, José Manuel Rodríguez, Felipe Villa, que creen sus propios modelos. A finales de los años 20 hay unas 9 compañías asturianas en Xixón, compañía lírica, compañía de zarzuela, compañía asturiana de Aurora Sánchez y Pepe Gutiérrez. Esta va a seguir más adelante, en los años 30, y cuando estalla la guerra civil, enfréntense dos grandes compañías, podemos decir, la de José Manuel Rodríguez y la de Felipe Villa, que es la compañía Asturias. Tienen dos formas diferentes de entender el teatro popular. Uno es más avencellado a encontrar el aplauso del público, como yo José Manuel Rodríguez. Felipe Villa toca temas más sociales. Uno está más cercano a la CNT, el otro está más cercano a la UGT, porque en ese momento el Consejo Soberano de Asturias y Lleón lo que falle nacionalizar un poco todos los sectores económicos y con ellos también el teatro.
Este es un momento importante porque tomas en consideración el teatro popular asturiano como una fuente de riqueza y una fuente de comunicación, una fuente de publicidad para el régimen. Cuando acaba la guerra civil, o mejor dicho, cuando acaba el frente del norte, hasta el año 39 va a producirse un vacío y con el franquismo recupérase la idea de compañía asturiana. En este caso, vencellada a José Manuel Rodríguez, que es el gran actor de la compañía asturiana y del teatro popular asturiano. José Manuel Rodríguez va a traer así a todo el elenco, tanto de la su compañía anterior como de la compañía de Felipe Villa, y entonces genera una serie de montajes de gran importancia, de gran altor. Sabe esto el régimen, entonces en el año 39 debuta y en el año 40 ya están en Madrid estrenando, en el Teatro Pavón, en el Teatro Calderón, y allí va a recibirlos la mujer de Franco, ¿no? Sí, sí. Pilar. Asturiana también. Asturiana, sí. Cuando muere José Manuel Rodríguez en el año 46, queda descabezado todo esto, ¿no? José Manuel Rodríguez, aparte de ser un gran actor, era un gran productor. Agarra el testigo Eladio Verde. Eladio Verde había sido un autor que en los años 30 había empezado a despuntar, pero con José Manuel Rodríguez pues llega al tope. Eladio Verde lo que falla es adaptar a un lenguaje propio el teatro popular asturiano y dar a unos personajes que son los característicos, los viejos, una importancia extrema. Provoca en gran comicidad, la gente está esperándolos y failos a medida de los actores principales, pues de Aurora Sánchez, de Rosario Trabanco, de Rufino Peña, sobre todo de José Manuel Rodríguez. Entonces agarra él esta rienda y va a tenerla más o menos 3-4 años hasta que llega a uno de los grandes actores de la historia del cine y del teatro, tanto en el Estado como en Asturias, que es Antonio Medio. Antonio Medio llega en el año 49, cuando se fai un centenario, un aniversario del centenario del tren de Xixón a Pola de Llaviana, y faen un montaje el Ayuntamiento de Xixón. Él sabe del éxito que tienen estas compañías de la compañía asturiana y por lo tanto lo que va a hacer es intentar producir una xira por el norte de España después de producir una xira por Asturias. Fracasa. Y entonces ahora sí que queda descabezado totalmente. Hay nuevos intentos con Rosario Trabanco, con Rufino Peña, pero bueno, no van a ser quien a colocarse al altor que tenían antes. Ya estamos en el año 54 y llega uno de los grandes finchos del teatro costumista, del teatro popular de la compañía asturiana, que es el Viaje a América. Un empresario de Xixón pone una cantidad importante de perres, medio millón, salía en la prensa asturiana, y marchen para América. Están en Cuba, están 4 meses en Cuba actuando, llenando teatros como el Teatro Martí de La Habana, están en Santiago, en Camagüey, en un montón de lugares actuando para la televisión, actuando para la radio, y dan el salto a Santo Domingo, a la República Dominicana. Y empieza a haber problemas. Pese que la xira pues no está muy bien planteada, que hay problemas para cobrar, que las actuaciones ya no son en grandes teatros, sino que bueno, van a ir a un albergue de señoritas, a una casa de señoritas. ¿Cómo decirlo? No hay una casa de señoritas, un departamento de la Universidad de Santo Domingo, donde bueno, pues residían señoritas que estaban estudiando allí, pero llamas así, ¿no? Una casa de señoritas, ¿no? Y luego cuando van a Puerto Rico ya tienen el gran problema que este empresario no ellos renueva los contratos, todas las promesas de hacer una gira por Venezuela, por ir a Florida, de ir a México, destruyense y agarra los carnés, los pasaportes y marcha para España. Cuando llega
a Asturias, fala moi mal de la xente de la compañía, que, bueno, que non habían traballado lo suficiente, y cuando vuelven otra vez, gracias al consulado de España en San Juan y gracias a empresarios de la Casa de Asturias en Puerto Rico, consiguen volver, porque habían quedado sin un duro, sin la documentación y sin nada. Esto que cuando lleguen, pues responde el mismo diario, viendo ya que lo que se tramaba este hombre, responde a todas las acusaciones, permite que hablen los actores y demás, y bueno, queda tocada la compañía asturiana, el teatro popular, pero no por el tema artístico, que tenía un gran nivel, sino por temas de producción. Ellos no eran grandes productores, eran buenos artistas, pero no sabían producir los espectáculos. Claro, que estamos eso, que ese proceso ahora tan guaño y ese proceso, Sergio, de recuperación, ¿no? Y cuando se recupera, digamos, aparte, prestónos mucho este percorrido que hiciste de estos 100 años de historia, cuando falamos eso, que en los años 60 folclorizóse mucho esta historia, ¿no? Y que ahora está dándose como más valir, ¿no? Más puxo, ¿no? Bueno, a ver, el problema que tiene este tipo de teatro es que es un teatro fecho desde abajo, ¿no? Entonces, las personas que escriben no tienen por qué tener unos valores o no tienen por qué saber expresarlos. Sí pueden tenerlos, evidentemente, pero no tienen por qué saber expresarlos. Y un teatro muy sencillo en cuanto a la trama, que es casi siempre la misma. Bueno, suele haber 3 trames, pero suele ser siempre las mismas. Claro, ¿qué pasa? Que son unos trames que lleguen a conmover al público, por eso tienen tanto éxito. Garra de Sidros, garra de las comedias, garra de la comedia del arte, y son personajes muy llanos, muy normales, siempre son arquetipos, no van a cambiar, nunca muden, y la mayor parte de la crítica teatral lo que busca es que en el teatro cambien los personajes, que tengan un proceso, en lugar de que el proceso lo tenga el público, el espectador, que es el que lo está mirando. Intenten otra serie de cosas, que también es muy loable, evidentemente, y dan obras teatrales de gran valir. Aquí en Asturias, pues el teatro siempre fue muy sencillo, porque era, como digo, estaba hecho para un público en concreto, que era un público que no buscaba otra cosa que el escaparse de la cotidianidad de la vida, que era una vida bastante dura, ¿no? Ni un teatro burgués, ni un teatro acomodado, porque sí que se pueden dar dentro del teatro popular situaciones bastante indeseables, ¿no? Como pues las peticiones de mano, que al final acaba triunfando el amor, pero en un momento hay una situación fastidiada, ¿no? Pero no es lo que prima. Entonces, claro, la crítica siempre va a primar cosas, otros modelos más elevados, que proceden de afuera, que no son propios de la sociedad asturiana, pero sí que para ellos están mucho más elevados. Y esto pasa en el teatro y pasa en cualquier otro tipo de estalla cultural aquí en Asturias. Y después también, cuando estamos hablando de teatro, de compañía asturiana de comedias, estamos hablando de una cuestión que para nos es súper importante, que es el tema del asturiano. Interesábamos saber cómo se tiene trabajado ese tema en el aspecto, por ejemplo, cuando la dictadura, cuando todos esos temas que a lo mejor esto del asturiano, o el bable como llamaban ellos, a lo mejor no tenía mucha, digamos, veíase mucho peligro en ello, ¿no? Bueno, no había problema. A ver, cuando la dictadura de Franco, al entamo de la dictadura de Franco, entendíase este teatro como una forma de evasión para la xente, pero que non atacaba para nada las bases del régimen. Entonces, que falasen en asturiano, en el meloso bable que llamaban, pues entonces non había ningún problema. Entendíase que era un español asturianizado, con algunos giros, para que luego cuando saliesen fuera, pues fuera perfectamente entendible. La realidad es que se fala en asturiano, los personajes falan en asturiano, búscase la verosimilitud.
en el momento en el que un personaje o un actor non sabe pronunciar o el personaje diz cosas que non cuadren dentro de lo que lle la sociedad, ese personaje descártase. De los personajes arquetípicos, que tenemos aquí unas villas de ellos también en cuanto al teatro costumbrista asturiano. Esto es teatro costumbrista asturiano, sí. El género literario del teatro costumbrista. Tenemos a los foriatos, que son esas personas que vienen de fuera y inician la acción, rompen con la cotidianidad de lo que es la vida en aldea o la vida en Xixón, en Cimavilla o donde fuera, y entonces generan una acción, generan una serie de conflictos. El foriatu fala en español, pero en un español muy enrevesado, muy gongoriano, muy complicado. Yo tengo la experiencia de haber ido a Valladolid y que no entendieran bien lo que estaba diciendo aquellos dos personajes que estaban falando en un español muy raro. Rinxaba ellos a ellos de la misma forma que a nosotros nos rinxa cuando hay un asturiano que no nos suena bien, ¿no? El resto de personajes falan en asturiano. Y es verdad que existe una diglosia en Asturias, y como buscamos esa verosimilitud, si tenemos un academicismo extremo, pues la gente también iba a rinxar. Claro. Porque si estamos poniendo que son de, yo qué sé, de Pola Chena, por ejemplo, sí, y ningún te va a falar con la chevaqueira, pues van a decir, oiga, esto no es de aquí, esto puede ser de otro llao, ¿eh? También es cierto que, salvo en les obres del principio, que son de Xixón, unes cuantes estampes de Bonet que son de Ubieu, perdón, de Bonet no, de Iglesias, de Alfonso Iglesias, el de Pinín y Pinón, sí, y Telva, sí, que son de Ubieu, porque Bonet fai unes de Xixón. Y dándoteles más fondes gracias, remataría con una esvilla pequeñina que lle el tema justamente de lo que lle el éxito, ¿no? La compañía asturiana de comedias, cada vegada que representa, y un éxito descomanado, sobre todo siente, bueno, estamos hablando de personajes muy estereotipados, que a la xente y presta, sobre todo cuando vas a Xixón, que está siempre en lleno, todo el xovellanos y todo el tema, digamos que ves xente mayor, ¿no? Porque eso lle lo que ellos presta, pero ¿por qué, en un minutín, por qué se llega también a eso? Porque lle lo que ellos, porque muchas veces son ambientes rurales, se siente a lo mejor que vive en Xixón, pero que tenga acordanza de lo que facían antes, ¿no? Hay una cosa que es muy importante dentro del teatro, que el teatro conmueve. Si el teatro logra transmitir desde arriba del estables lo que se está diciendo, ese teatro va a triunfar, sea el tema que sea, en el público, claro. El teatro popular asturiano, el teatro costumista asturiano, busca conmover al público. Y al conmover al público, al empatizar, al que esas personas empaticen contigo, van a volver a verte. Eso es una cosa, y es la clave del éxito, la única clave del éxito que hay. Si después buscamos ofrecer pues una serie de ideas para transmitir, bueno, pues lleva un tipo de teatro diferente. A lo mejor no conmueves. Hay obras que sí que pueden conmover, no sé, cosas de Federico García Lorca o de Nieva, pues eso puede conmover. Este teatro es sencillo, los arquetipos ya los conocen todo el mundo, no hace falta que piensen ni que estemos presentando a los personajes porque ya los conocen. Las trames son muy repetitivas, pero estamos buscando en llenarles de una comicidad que la gente también los articule y los atraiga. Entonces, pero el fundamento y es eso, y es que conmueven. Estamos ofreciendo una visión de Asturias que podías haber vivido, aunque no la vivieres en primera persona. Paciente que en principio había emigrado del campo a la ciudad, que si hubiera quedado en la ciudad, o sea, en el campo, perdón, y era muy probable de que de venir el foriatu lo hubiera vivido de esa forma. Claro. Y entonces eso, aunque nosotros, yo viví en Xixón toda la vida, sí, yo no soy de campo en absoluto, ni tengo parientes que viviesen fuera, yo sé que eso es una esencia mía, que yo podía haberlo vivido. Eso es una de las cosas importantes. Pues más nada, que damos la enhorabuena, como decíamos, estáis hasta el 29 de mayo con esta exposición per guapa y que, bueno, presta mucho Sergio Huelga, pues muchísimas gracias por atender al Deriques de Asturias y enhorabuena por transmite enhorabuena por el labor que facéis, que lle per importante. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Darle gracias al Concello de Menes y a Muy Televisión. La semana que viene, más, aquí, en Alderiques de Asturias. ¡Talleu! Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.